Presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 9 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR 750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica, 97.7 FM. ¿Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional? Temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Ayer, cuando se cumplió un mes de la muerte del concejal Fernando Albán, bajo la custodia del SEBIN, su familia emitió un comunicado, rompió el silencio y, entre otras cosas, ponía en duda la versión oficial, la versión del gobierno. Saben ustedes, mantiene el Ejecutivo que el dirigente político de Primero Justicia se quitó la vida. Sin embargo, desde el inicio, ha habido toda clase de contradicciones y hay dudas acerca de lo que pasó. Esa información que destaca el diario El Nacional en primera página: familia de Albán, tenemos derecho de saber lo que ocurrió, gran titular. No han tenido acceso a la autopsia ni al expediente, y esto otra vez contradice la versión oficial. El fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal, saben ustedes, dijo en rueda de prensa o a periodistas que sí, que él había entregado esta autopsia, que además podía ser auditada. Bueno, la familia ayer lo niega. Por eso la comunidad internacional insiste en la necesidad de una investigación imparcial en torno a lo ocurrido, sobre todo porque después de estos hechos terribles en el piso 10 del SEBIN, Loren Saleh fue extraditado, deportado de nuestro país, lo pusieron en libertad y también fue destituido el director del SEBIN. Destaca el diario El Nacional a un mes el entierro del concejal del municipio Libertador de Caracas. Bueno, su esposa e hijos solicitaron una investigación independiente y piden a la Asamblea Nacional, la OEA y organismos internacionales que investiguen en el caso para hacer justicia a toda clase de dudas, como es natural, en torno a lo ocurrido. Destaca el Nacional también, esta actividad intergremial en la Universidad Central de Venezuela: nos meterán presos, pero no lograrán que nos dobleguemos. Es gran titular del diario El Nacional. Tiene que ver con, una reunión de gremios. Ayer anunciaron un cronograma de actividades, de protestas ante la intención del Ejecutivo Nacional de eliminar contratación colectiva y de igualar a todos hacia abajo. Exigen a la directiva del Hospital Universitario explicar por qué se negó a recibir donación médica. De esto conversamos ayer con una de nuestras invitadas, una decisión, por cierto, que raya, yo les diría, en delito de lesa humanidad. Esto de negar intencionalmente medicinas, alimentos a una población, francamente es inexplicable esta decisión asumida por la directiva del Hospital Universitario de Caracas. Y la comunidad internacional sigue de cerca lo que ocurre en nuestro país. Ayer le tocó el turno a ACNUR. Saben ustedes, la FAO dijo esta semana que Venezuela lideraba la lista de países con personas con problemas de nutrición en la región. ACNUR calcula que 3 millones de venezolanos han emigrado de nuestro país. Para conversar acerca de este tema en específico, saludamos en la línea telefónica a la diputada Mariela Magallanes, presidenta de la Comisión de Familia, dirigente de la Causa R. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y de verdad siempre muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Pues antes de iniciar conversación a partir de este tema, lo que está ocurriendo con los migrantes, la intención del gobierno de, hacerse con las remesas, además muy baratas,
Yo le pediría una primera valoración o actualización de lo que está ocurriendo con la dirigencia de su partido. Conversábamos ayer con Alfredo Ramos sobre las denuncias de Andrés Velázquez, la presencia, el asedio del SEBIN, a su residencia. ¿Qué información puede compartir con nosotros? ¿La escuchamos? Sí, bueno, primero que nada, solidaridad absoluta con mis compañeros de partido de la Dirección Nacional y líderes de este país, como lo son Andrés Velázquez, como lo es Américo de Gracia y Alfredo Ramos, que ya en reiteradas ocasiones han sido anunciadas ese asedio, sobre todo en los programas de televisión, pero peor aún cuando en cadena nacional Nicolás Maduro mandó su extinción o su desaparición, cosa que es gravísimo porque ya es prácticamente, eso es una amenaza de muerte en cadena nacional. Y cada día y en cada momento sus vidas se ven asediadas y acosadas por lo que llaman los organismos de seguridad, no del Estado, sino del régimen, porque para eso es que ellos están en todos lados para asediar, amedrentar, amenazar y acallar las voces que denuncian las terribles situaciones que pasan en Venezuela y en este caso en el Estado Bolívar, con el arco minero de la sangre y con la situación irregular del ELN y la guerra en nuestro territorio venezolano. Por lo tanto, eso es sin embargo, no es muy importante como cuando que le pasó a Fernando Albán, que ellos después dicen que fue un suicidio o se inventan el hecho. Lo que está pasando con Andrés Velázquez, con Américo de Gracia e inclusive con Alfredo Ramos es la gran intención del régimen, precisamente de lo que dijo ya Nicolás Maduro, que no es un secreto, de desaparecer y extinguir. Ahora, ¿ha conversado usted con Andrés Velázquez para saber cuál es su situación? ¿Qué puede contarnos? No, bueno, Andrés y Américo y Alfredo son unas personas que están acostumbrados a la lucha, están acostumbrados a ese tipo de situaciones, de enfrentar con la verdad cualquier situación. Y en este caso te puedo decir que para nosotros es un gran ejemplo de lucha. Lo ha dicho muy bien Américo de Gracia, ellos no quieren ser héroes de este patria, ellos lo que quieren es hacer el trabajo que les correspondió hacer, porque fue lo que decidieron hacer política en este país y enfrentar siempre a cualquier situación y denunciar la corrupción y lo que sucede en Venezuela que no beneficia a los venezolanos. Y en este caso, las denuncias y lo que está pasando con el arco minero y lo que pasó con Alfredo Ramos, que se lo llevaron de la alcaldía porque son personas que empiezan a ser incómodas para el régimen porque dicen la verdad con pruebas en mano, con base de lo que están diciendo. Ellos seguirán aquí y seguirán hablando con la verdad y claramente. Ayer Andrés estuvo presente en la manifestación en Ciudad Bolívar que hubo a nivel nacional de todo el sector trabajador, y ahí es donde están ellos, con la gente, con los trabajadores y con el sentir del pueblo. Ahora, diputada, a propósito de lo que está ocurriendo con la migración en nuestro país, yo le pedí una valoración de su parte. Naciones Unidas, o concretamente ACNUR, la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, confirmaba que ya más de 3 millones de ciudadanos de manera oficial han abandonado Venezuela. Ayer comentábamos prácticamente el 10% de la población de una nación de 30 millones de habitantes, y yo quisiera su comentario en torno a este tema y la actitud del Ejecutivo Nacional de insistir en negar el mayor éxodo que se ha visto en la región en la historia de América Latina. ¿La escuchamos? Sí, ayer en Venezuela, a nivel nacional, valga la redundancia, María Alejandra, hubo varias protestas en todos los estados, de todo el sector de los trabajadores. Y una de las consignas que decían los trabajadores, de la cual aquí en Aragua yo participé, era: no nos queremos ir del país, queremos sueldos dignos para vivir. Y están claros los trabajadores que el proyecto y el plan del régimen es hambrearlos, es acabar la calidad de vida de ellos, es hacer lo que ya hicieron, eliminar las tablas salariales y eliminar de todas sus reivindicaciones que durante estos años de historia democrática en Venezuela conquistaron nuestros trabajadores en Venezuela. Es un plan del gobierno para que se vayan del país. Al gobierno no le importa
que se muera de hambre la gente, no le importa que se mueran por falta de medicina, y lo acaba de decir uno de los titulares, una cosa que raya inclusive en el homicidio intencional de esa persona que no permite una ayuda humanitaria cuando sabe que algún hospital necesita esos insumos, o que cualquier ciudadano de este país que necesite un tratamiento no lo puede conseguir porque el Estado no lo garantiza. ¿Y qué es lo que están pidiendo los trabajadores? Primero, que se respeten sus derechos, y eso es una exigencia que hay que respetar, porque si algo nos habían reclamado muchas veces es que los ciudadanos no reclaman sus derechos. Los ciudadanos en Venezuela todos los días reclaman por los servicios básicos que están colapsados, por el trabajo, y a un mes de las Navidades, aquí muchos trabajadores no le pueden comprar ni los estrenos a sus hijos, ni para hacer las hallacas, cuando eso es una tradición en este país, y eso es una grave situación para cualquier familia que vive en el país cuando hay mermado sus ingresos. ¿Qué es lo que hace hoy un venezolano? Está pensando lo que dicen los resultados de Consultores 21, el 38% de los venezolanos tiene estimado de irse de este país precisamente por la situación económica. Es un plan, no hay ningún otro motivo del gobierno de mejorar la situación, es precisamente para que mientras más gente se vaya, ellos puedan tener más el control. Y ahora te digo más, ya no es solo control, es dominar al ciudadano, porque una cosa es controlarlo y otra cosa es dominar al ciudadano con las políticas hambreadoras de los cuales ellos están aplicando cada vez más. Y claro que es grave, el gobierno lo sabe, lo sigue negando como niega la crisis humanitaria, lo sigue negando como niega que no está haciendo sino mejorar la situación de los trabajadores. Pero las cifras oficiales que afortunadamente la están dando organismos internacionales, la debería dar el gobierno, y debería hacer un plan de acción para que más bien aquí los venezolanos no se vayan. Cuando hay 90 venezolanos que ellos traen y que dicen que ya 10.000 han regresado, cosa que también dudo de que estén 10.000, porque este plan Vuelve a la Patria comenzó hace poco y han habido más o menos 5 vuelos, no más de 90 aproximadamente, no llegan a 100. Eso no se compara con la cantidad de venezolanos que no solamente se han ido, sino que están preparando sus maletas para irse, porque prácticamente quienes están manteniendo a muchos venezolanos hoy en Venezuela son los compañeros conciudadanos venezolanos que se tuvieron que ir para mejorar la situación o para buscar algo mejor de lo que este Estado le garantiza. Y peor y más perverso es la pretensión del régimen de querer controlar entonces las remesas de esos venezolanos que hacen cualquier tipo de trabajo honesto para poder mandarles 20, 30, 50 dólares, que ni siquiera ya eso es suficiente para que cualquier persona haga un mercadito, porque la hiperinflación se come en lo absoluto ya ni siquiera esas remesas que les mandan. ¿Y qué más quiere esta gente que aguante el venezolano? ¿Qué más quieren estos gobiernos de delincuentes que aguanten nuestros venezolanos? Y por eso el alto costo político que ellos tienen a nivel internacional, y ellos han querido entonces comparar la situación de los venezolanos que se van de manera gallarda y valiente a cualquier parte de país de la región o del mundo a salir adelante para en algún momento poder reunificarse con su familia, porque hasta eso también se lo violan, el derecho a la reunificación familiar. Entonces, diputada, si me permite, esas cifras son reales. Es más, y cuidado y si no son más. Sí, bueno, de hecho, organizaciones independientes hablan de un número superior a los 3 millones, pero oficialmente, según Naciones Unidas, ya el 10% de la población ha abandonado Venezuela, insisto, en una nación de 30 millones de habitantes. Si me permite, tenemos un extracto de la intervención del presidente del Parlamento Europeo, organización que acaba de aprobar una resolución durísima en torno a nuestro país, haciendo referencia al caso de Fernando Albán, pidiendo investigación independiente, pero también hablando de la imposibilidad en este momento de un diálogo con el Ejecutivo Nacional
nacional, Antonio Tajani se pronunciaba en los siguientes términos en el marco del Congreso del Partido Popular Europeo sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Usted decía, es un plan, esto de promover la migración. La pregunta que yo le haría es si la comunidad internacional está dispuesta a lidiar, bueno, con la salida masiva de hasta el 40% de la población, según la encuesta de Consultores 21. Escuchamos a Antonio Tajani y yo quisiera su comentario. Okay. Yo creo que es importante enviar un mensaje muy fuerte de solidaridad a todos los venezolanos, al país como Venezuela, donde se muere de hambre, los niños se mueren de hambre, porque no hay democracia. Millones de venezolanos dejan a su país para ir a Colombia, para ir a Ecuador, para volver a Europa. No se puede hacer. Defendemos la libertad de la democracia en este país, donde la oposición está en la cárcel. No se puede hacer. El Parlamento Europeo es muy fuerte. Nosotros hemos votado muchísimas veces en favor de la democracia y la libertad en este país de Latinoamérica. Es un país hermano. Nosotros defendemos los derechos de todos los venezolanos a decidir su futuro, a votar democráticamente en este país. Diputada, parece que la Unión Europea lo tiene absolutamente claro. Bueno, este es el Congreso del Partido Popular Europeo. ¿Por qué en el caso de la oposición venezolana es imposible llegar a un acuerdo en torno a este tema? Y lo digo a la luz de lo que pasó con esta resolución aprobada por la Asamblea Nacional, en la cual, bueno, hubo una división en dos bloques de la oposición venezolana. La escuchamos. Bueno, lo que nosotros agradecemos siempre, de verdad, el apoyo de la comunidad internacional ha sido clave para poder desnudar este régimen. Aquí está claro, aquí hay una dictadura, no es un gobierno democrático. Lo que Maduro ha querido esconder y no admitir es una realidad, y mejor ejemplo que eso es el éxodo, pero también la condición como llegan nuestros venezolanos en esos países, porque cuando reciben atención médica hay cifras de que llegan con desnutrición, con enfermedades, con cualquier cantidad de situaciones, como una situación que es terrible de migrantes, y efectivamente afecta a los países de la región. Así que a nivel de la comunidad internacional está claro el panorama y está claro la situación. ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, nosotros le hemos hablado muchas veces, María Alejandra, yo he sido crítica de eso, y nosotros no podemos. Siempre hemos denunciado que la unidad no puede ser un chantaje. La unidad no puede ser el chantaje de que es lo que digo yo, o estás en contra de mí, o estás conmigo, si es esta la línea o es aquella. La unidad en este momento, en la oposición, se determinó el día martes 6 de noviembre que no era tal, precisamente por no llegar a un acuerdo, lamentablemente, a un consenso para que saliera un solo acuerdo. Peor aún, en la forma inclusive de cómo dirimimos nuestras diferencias, la forma de cómo nos atacamos vilmente a nosotros mismos por no estar de acuerdo uno con el otro. Eso tampoco es justo, porque el pueblo venezolano quiere más de su dirigencia. Y una reacción de esa manera hace que la gente entienda que definitivamente no estamos muy bien, para no decir que estamos mal. Entonces, lo que pasó este martes en la Asamblea Nacional, en una votación dividida, donde prácticamente todos estamos de acuerdo con que Rodríguez Zapatero es una persona no deseada, es una persona que es parcializada, que le ha hecho mucho daño al país, que le ha hecho prácticamente es venia al gobierno, que ha permitido que tiempo en estos falsos días, y que aún todavía pretende que no es tal. Eso que nosotros no pudimos hacer prácticamente un acuerdo común, nosotros no todo lo que está viviendo, porque se ve, para mí es vergonzoso la posición. No es lo que quiere para nosotros, para el pueblo no es lo que quiere de su dirigencia. El pueblo quiere que haya un plan unificado para salir. No hay, digamos, único país afectado. Ya en Ecuador y en Perú se empiezan a dar costos en salud bastante altos, y en ese orden de ideas, en lugar de que las cosas mejoren
o incluso que el gobierno venezolano por lo menos expidiera los documentos para que los venezolanos pudieran transitar por el continente de forma regular, estamos encontrando un gobierno que se niega a reconocer el fenómeno y por el otro lado un fenómeno que cada día crece más ante las medidas internas que se han expedido en Venezuela para la lógica económica. En ese orden de ideas, el fenómeno seguirá creciendo. Los estados están al tanto de ello, la comunidad internacional está al tanto de ello. El discurso del Estado colombiano es que hasta que no se acabe con la causa de esta migración, la migración va a continuar. No obstante, pues esto tiene una serie de dificultades porque tampoco se ve en el panorama de forma clara quién puede asumir una transición en Venezuela, y una de las demandas que se hacen diferentes actores de la comunidad internacional es la falta de organización que ha tenido la oposición para incluso poder dar un tránsito o por lo menos generar una serie de rutas en el mediano y en el largo plazo que permitan la recuperación de Venezuela. De hecho, lo que se ve desde afuera es un gran caos en la oposición que no le permite a las autoridades internacionales y a los estados poder interactuar con un actor claro que les diga, bueno, después de la salida de Nicolás Maduro, ¿cuál es la ruta a seguir? Porque la salida de Nicolás Maduro puede incluso llegar a significar aún una agudización mayor de la crisis, en la medida en que no se logren restablecer las medidas, sobre todo económicas y sociales, que tiene el país. Venezuela tristemente pasa por una de sus peores horas y la comunidad internacional no sabe, no tiene claro cómo abordarlo y por el momento se mantiene única y exclusivamente en la respuesta de la crisis humanitaria, lo cual funciona en el corto plazo, pero en el largo plazo nos deja muchos interrogantes. Ahora, dos inquietudes, profesor, justamente con relación al largo plazo. Está el escenario económico, que es catastrófico, le diría yo, una inflación, algunos calculan de más de 200 millones%, si las cosas siguen como van para el próximo año, muy por encima de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que ya habla de 10 millones, que es una situación que jamás imaginamos en nuestro país, una contracción profunda en la economía, una caída de la producción de petróleo de la cual dependemos por debajo o rozando los 500.000 barriles, y bueno, lo cual indica que la situación se puede agravar, empujaría esto el fenómeno migratorio, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, está la diatriba justamente acerca de cómo enfrentar esta crisis desde el punto de vista internacional. Yo quisiera su comentario al respecto, porque la pregunta que le hemos trasladado a algunos invitados es, bueno, el costo-beneficio, ¿qué es más costoso, administrar la crisis humanitaria o tratar de organizar justamente algún tipo de presión para resolver el problema de fondo que la está generando? Quisiera su comentario, además, cómo lo ven ustedes en el Observatorio de Venezuela de la Universidad. Lo escuchamos. Bueno, realmente los costos de la crisis que vive Venezuela son costos bastante altos. IMAP, que es una agencia que trabaja conjuntamente con Naciones Unidas haciendo los cálculos de cuánto puede llegar a costar solamente el manejo de la crisis humanitaria, calcula en más de 3.000 millones de dólares anuales, lo que quiere decir que ese dinero iría únicamente en la atención a cuestiones puntuales en el momento de paso de la población migrante, pero eso no quiere decir que resuelva o que ese dinero permita el mejoramiento en el largo plazo de la situación de los venezolanos. Las cifras para eso ya van, dependiendo de la fuente y dependiendo del mes en el que se haga la proyección, van desde 50.000 millones de dólares hasta 100.000 millones de dólares. Y por el otro lado, algunos actores del sector petrolero dicen que para solamente recuperar el tema petrolero se requerirían aproximadamente 20.000 millones de dólares anuales para que más o menos en 10 años Venezuela pueda volver a ser uno de los jugadores grandes en la lógica del mercado petrolero, y teniendo en cuenta que el petróleo pues cada día pierde terreno en la medida en que nuevas fuentes de energía empiezan a tomar eso, y varios países, incluyendo China, que es tan particular en sus temas medioambientales, está cambiando su matriz energética. En ese orden de ideas los retos son bastante grandes, porque no es solamente salir de Nicolás Maduro o mantener la lógica de atención a la crisis humanitaria. Esto es muchísimo más. Venezuela va a requerir un proceso de recomposición muy fuerte, y en ese marco de ideas tratar de generar cómo vamos a hacer, qué va a hacer la comunidad internacional. Además, porque lo peor que le puede pasar a América Latina es que finalmente se tome una salida de fuerza, que suba una dictadura de derecha a Venezuela y que le vaya bien a esa dictadura de derecha. América Latina lleva 40 años saliendo de la lógica de que somos muchísimo más que guerrillas y dictaduras, y tristemente en un continente donde en este momento hay una especie de vocación de algunos sectores para recuperar ese pasado de dictaduras militares,
pues el caso venezolano se podría convertir en un laboratorio donde la situación podría llegar incluso a afectar a todo el continente. Son demasiadas las variables que están sobre la mesa. Lo que uno desearía es que Venezuela transite de forma pacífica hacia una democracia, pero se entiende que este es el escenario más difícil porque lo que se requiere son consensos y de hecho no hay forma ni siquiera de tener un consenso claro en el sector opositor, mucho menos de reunir al sector opositor y oficialista. La realidad es que Venezuela está pasando por su peor hora y Colombia va a ser el país más afectado. El futuro de Colombia y Venezuela están estrechamente vinculados. Y lo que se empieza a pensar, o desde algunos sectores de lo que se empieza a hablar en Colombia, es de empezar a generar sectores productivos en la zona de frontera colombo-venezolana para que irradien a la población venezolana y una vez empiece el proceso de cambio, esa migración de esas empresas pueda ser muchísimo más fácil y la recuperación empezar a hacerla desde ya, es decir, que actores venezolanos, económicos venezolanos empiecen a trabajar en Colombia en producción de alimentos, producción industrial, que en un momento determinado puede hacer muchísimo más fácil la migración hacia Venezuela de estas compañías y mantener un mercado común que además, hay que decirlo, cuando Colombia y Venezuela trabajan conjuntamente, nuestro mercado bilateral es uno de los mercados más importantes del continente. Somos productores y consumidores de bienes complementarios y debemos empezar a pensar en ese momento, en el momento en que podamos ver a Venezuela salir de esta crisis. No obstante, pues hay que decirlo también, del lado colombiano las cosas no es que sean del todo maravillosas. Colombia tiene una serie de problemas y una serie de retos importantes. Estamos pasando por una crisis en materia del sistema educativo muy fuerte, una crisis en el sistema de salud muy fuerte y de hecho se está negociando un cambio en el sistema tributario que puede llegar a ser importante para los bolsillos de los colombianos y en ese orden de ideas hay que pensar que los dos países tienen un futuro articulado y va a ser necesario tener esa articulación clara. Finalmente, profesor, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, hemos conversado con otros invitados, analistas, que hablan, en su opinión, de un proceso de balcanización de Venezuela y lo unen a la actividad de grupos armados en nuestro país. Esto lo hablamos en la última conversación con usted, el tema de la muerte de efectivos militares venezolanos a manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, aunque el gobierno venezolano tenga incapacidad de mencionarlo, pero en todo caso eso es un problema y grave. Esto ocurrió en Amazonas. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque da la impresión que es otro de los elementos con los cuales habrá que lidiar de cara a una eventual transición en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sin lugar a duda, cuando uno empieza a revisar el fenómeno venezolano, pues uno empieza a compararlo con otros fenómenos en el mundo. Si las cosas continúan como van, un querido profesor amigo venezolano decía que la situación de Venezuela se podía convertir en una especie de Haití, donde todo empeora, todo está muy mal y todo el mundo sabe que está peor y está mal, pero la diferencia es que Haití tiene una lógica isleña que le permite, digamos, parte de ese deterioramiento. No tiene un país que tenga la relación tan fuerte como tienen Colombia y Venezuela. República Dominicana y Haití no tienen ese marco de relación. Otros dicen que es una situación como la de Siria, donde se pierde toda lógica de control y un gobierno férreo no está dispuesto a sacrificar a toda su población por mantenerse en el poder. Otros dicen que con la caída de Nicolás Maduro podríamos llegar a una situación como la de Libia, donde no hay una forma de construir consenso y Venezuela se atomiza y entra en una anarquía donde no se logra dar la continuidad al Estado, no se logra dar la continuidad al país y obviamente pues la lógica de balcanización de Venezuela o incluso la africanización de Venezuela suelen salir en la materia, pero realmente el caso venezolano no es ninguno de esos. El caso venezolano es el caso venezolano, donde hay una serie de elementos económicos, una serie de elementos sociales y una serie de elementos políticos a los cuales sin lugar a duda se suman también los elementos de seguridad. El Estado venezolano es responsable de haberle quitado el monopolio de la fuerza a los cuerpos de seguridad venezolanos, haber permitido que actores como los colectivos y bandas criminales se hayan apoderado de diferentes zonas del territorio venezolano y esto pues hoy lo están pagando. Hace un par de semanas el embajador Julio Londoño escribía una columna para la revista Semana en Colombia donde decía el Estado venezolano no sabe el error que ha cometido al darle alas al ELN y hoy estamos viendo el resultado de eso. El ELN es una guerrilla que en Colombia en algunos momentos ha llegado a tener éxito, pero en el caso venezolano hoy estamos hablando de un grupo que tiene presencia, dominio territorial y muchas veces trabajó con anuencia del Estado en algunas áreas. Y lo que ha sucedido con los cuerpos de seguridad venezolanos es de lamentar. El ELN va a seguir generando fenómenos de violencia
El Estado le ha permitido actuar en las zonas mineras y le ha permitido desplazar a actores que estaban ya en esa área. Tristemente es parte de lo que es el contagio del conflicto colombiano. Colombia tiene un montón de actores, GAOs, grupos organizados, armados organizados, GAOs residuales, una serie de lógicas que hacen que el posconflicto en Colombia sea muy complejo, porque estos actores van a ir sobre la mano de obra venezolana. Ya el ELN, lo decía el general Mejía, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas colombianas a principio de año, el ELN ya tiene más de 300 miembros de su cuerpo que son oriundos de Venezuela, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el norte de Santander la presencia del ELN es de alrededor 1.700 hombres, es un número importante de contingente venezolano, que en Colombia, como se dice, actúa como guerrilla, y como lo dijo el embajador, obviamente no con mucho tino, el embajador de Colombia en Estados Unidos, el señor Francisco Santos, en Venezuela actúa como un grupo paramilitar. Y tristemente, una de las variables que aparece más fuerte es el Estado colombiano y el Estado venezolano tienen que enfrentar a estos grupos en la zona de frontera que atentan contra la seguridad de nuestros ciudadanos, que atentan contra el bienestar de la población, y que muchas veces la amedrentan, pero si no se logra una coordinación entre los dos estados, esto va a ser imposible. Gracias, profesor Ronald Rodríguez, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es politólogo, internacionalista, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, expresando opinión acerca de este fenómeno. 3 millones de ciudadanos ya han abandonado nuestro país, según cifras oficiales de Naciones Unidas. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días, tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento. Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @tripping_be, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y este tema de la migración afecta a todos los sectores. En el caso de la educación es evidente la salida no solo de profesores universitarios, también de estudiantes, incluso antes de terminar su carrera en nuestro país. Como decía Naciones Unidas, 3 millones de venezolanos han salido de Venezuela, de territorio nacional, pese a la generosidad de países de la región. Su capacidad de acogida es limitada, por lo que el representante especial de la ONU encargado de coordinar los esfuerzos de ayuda pide un apoyo más sólido e inmediato de la comunidad internacional. Nos acompaña Amalio Belmonte, secretario general de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María de Partir, para toda la audiencia. Como siempre, es muy grato estar con ustedes. Un gusto conversar con ustedes. Yo le pediría, bueno, en principio, un dato acerca del número de estudiantes, incluso de profesores universitarios que en este tiempo, en los últimos meses o este último año, han decidido abandonar la universidad, o al menos en el caso concreto de la Central. Lo escuchamos. Sí, bueno, hay la tendencia, el fenómeno, como ustedes lo han estado analizando y otros medios, es realmente cada día más acentuado. Este año va a ser, de acuerdo con las tendencias, creo que va a ser mucho mayor. Teníamos un 32%, eso va a subir. Otras universidades también, con las cuales hemos tratado de establecer una investigación que no hemos concluido, pero que tenemos avance. Es decir, la idea, la hipótesis que tenemos que va a crecer muchísimo más, en un 40%, inclusive hay carreras que no sufrían de este fenómeno de forma tan acentuada como arquitectura y medicina, y sin embargo también esas carreras que tienen mucha demanda y con las cuales la gente hace un esfuerzo, muchos estudiantes prefieren congelar la matrícula o abandonar los estudios porque realmente la situación económica es cada día peor. Yo creo que este es el único país del mundo donde la acción del gobierno está expulsando a quienes pueden ayudar a resolver los problemas del país. Si no hay un país del mundo que conspire tanto contra la formación, contra la educación, contra la inteligencia, como el nuestro, en cuanto que no hace nada para detener ese éxodo tan terrible, esa situación tan casi es, podemos decir que es hasta un delito, es decir, disminuirle a un país todo su potencial intelectual, profesional, y sobre todo en cuanto a los jóvenes. Entonces es un fenómeno que nos angustia porque no hay forma como detenerlo. Mire, por muchos esfuerzos que hagamos en las universidades, que lo estamos haciendo algunos acuerdos, estamos modificando los horarios sin sacrificar la calidad, estamos haciendo lo posible porque sea más cómodo la asistencia a la universidad, y a pesar de todo eso, es tan grave la situación socioeconómica, es tan excluyente, tan aplastante, por decir un término poco académico, pero que lo grafica mucho, que ya no hay universidad alguna, incluyendo hasta las privadas, que escape este fenómeno tan grave. Yo creo que, salvo en una situación de guerra terrible que haya ocurrido en algún país, no hay una situación similar donde se descapitaliza un país
casi directamente por la acción del gobierno, y que frente a eso simplemente el gobierno diga que quienes están por allí se están humillando en otras partes del mundo porque quieren hacerlo, y entonces con eso de vuelta a la patria, que es una mentira. Es decir, es una mentira porque cada día va aumentando más la cantidad de jóvenes que no creen en su país, y no creen en su país porque les han confiscado el futuro, porque no hay ninguna política de enmienda por parte del gobierno. Todo lo contrario, a veces se burla de una situación dura. Nadie quiere emigrar, nadie quiere romper sus raíces históricas, individuales ni colectivas. Todo el mundo quiere estar en su país, trabajar por él, bueno, y el gobierno lo impide, y entonces esto es quizás uno de los fenómenos más graves de descapitalización que ha vivido Venezuela durante muchísimos años, y yo creo que es importante que se examine y que lo sigamos examinando, pero la noticia, diríamos, poco positiva, poco auspiciosa, es que tiende a aumentar. Profesor Amalio Belmonte, gracias por atendernos, acompañarnos, secretario general de la Universidad Central de Venezuela. Lo más triste es el mensaje efectivamente contradictorio del gobierno. En algunos casos dice que los ciudadanos huyen engañados, en otros dice que salen con $10.000 en su cartera. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito de lo que está ocurriendo con expresidentes en la región, saben ustedes que en el caso de Rafael Correa de Ecuador, iniciaron un proceso en su contra por una acción o la acción de su gobierno contra la disidencia. Bueno, en el caso del expresidente Lula, ambos, por cierto, aliados del gobierno venezolano, ayer ejecutivos de Odebrecht admitieron financiamiento a las obras en su casa. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García, Jessica Selgrad, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron